Pedro I, conocido como uno de los más grandes emperadores rusos, desempeñó un papel clave en la historia de Rusia, llevando a cabo una serie de reformas radicales que cambiaron profundamente la estructura del Estado, la sociedad y la cultura. Sin embargo, muchas de sus reformas tuvieron graves consecuencias para el pueblo llano y dejaron un legado ambiguo. Su gobierno, a pesar de los numerosos logros, también estuvo marcado por problemas que rara vez se mencionan en los libros de texto. Uno de los aspectos más controvertidos de su gobierno fue la reforma fiscal. Pedro creó un sistema de numerosos impuestos nuevos que recayeron como una pesada carga sobre los campesinos y los habitantes comunes. Para llenar las arcas del Estado se introdujeron impuestos sobre sombreros, collares para caballos, baños, abejas e incluso molinos. Estos impuestos se convirtieron en una verdadera carga para el pueblo, lo que, según muchos historiadores, condujo a una disminución de la población, ya que muchas personas emigraban para evitar los impuestos altos, mientras que otras morían debido a las duras condiciones de vida. Una de las áreas de las reformas de Pedro fue el fortalecimiento del Estado a través del desarrollo del comercio y la industria, incluyendo la intensificación del comercio del tabaco. A medida que Pedro se aficionaba al tabaco, también fomentaba su propagación entre los nobles y funcionarios, creando monopolios estatales para ello. Esto abrió nuevos mercados y aumentó los ingresos del Estado. Sin embargo, estos cambios provocaron la expansión del tabaco y el hábito de fumar por todo el país, lo que luego se popularizó entre las clases populares. Además, Pedro fomentó activamente la expansión del alcohol mediante la creación de una red de tabernas y fábricas de destilados, lo que aumentó los ingresos del Estado, pero también contribuyó a la propagación del alcoholismo entre la población. En algunas regiones del país, las bebidas alcohólicas se convirtieron en una fuente principal de ingresos, y las festividades y costumbres comenzaron a ir acompañadas cada vez más del consumo de vino y vodka. Estas medidas, a pesar de su eficacia para llenar las arcas del Estado, afectaron la calidad de vida del pueblo, ya que la embriaguez se volvió un fenómeno más común. Pedro no se limitó solo a reformas económicas y culturales. También intervino en el ámbito religioso con el objetivo de fortalecer el poder del zar y someter a la Iglesia. Como resultado de las reformas eclesiásticas iniciadas por Nikon, Pedro creó el Santo Sínodo Gobernante, que se convirtió en un órgano subordinado al Estado. Esto cambió seriamente el papel de la Iglesia en la vida de la sociedad, reduciendo su influencia en los procesos políticos. Muchos creyentes percibieron estos cambios como una intromisión en su vida espiritual. En particular, Pedro también luchó activamente contra los seguidores del antiguo rito que continuaban siguiendo los rituales tradicionales. Estas medidas provocaron protestas y una reacción negativa por parte de algunos sectores de la población. Al mismo tiempo, Pedro continuó reformando activamente el país, introduciendo normas y costumbres occidentales. Implementó reformas que no solo afectaban a la Iglesia y la economía, sino también a la estructura social. Por ejemplo, Pedro introdujo el servicio obligatorio para los nobles, lo que garantizaba el suministro de la armada y la burocracia. También inició reformas en el campo de la educación y la ciencia, lo que llevó a la creación de las primeras instituciones científicas y educativas en Rusia. Como resultado de estas reformas, el país empezó a recibir nuevas ideas y tecnologías que favorecieron su desarrollo posterior. A pesar de todos los logros, el gobierno de Pedro no dejó solo consecuencias positivas. Sus reformas, aunque garantizaron la estabilidad y el desarrollo a largo plazo, también tuvieron aspectos negativos que fueron percibidos por muchos sectores de la sociedad.